Santo eres, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre. Quédate con nosotros en esta mañana. Se haga tu voluntad, no la nuestra. Sean tus palabras, no las nuestras. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos todos a buscar nuestras Biblias y vamos a localizar en ella el libro de Juan, o sea, Primera de Juan, capítulo 1, el verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Cuando lo tengan, pues vamos a ponernos todos de pie para escuchar palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Amén, gloria a Dios. Oremos. Los que puedan estar de rodillas, pues lo pueden hacer. Yo todavía no estoy lista para estar de rodillas, pero vamos todos a estar en comunión con nuestro Dios. Señor y Padre, en este tu santo día venimos a tu santo templo a adorarte, a servirte, a reconocer tu grandeza, tus maravillas y tu gran poder sobre todo el universo. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que nos encontramos aquí todos, Señor, unánimes en la adoración a ti. Te pedimos, Señor, que nos podamos, Señor, mantener así, Padre, siempre unidos, llevando, Señor, ese óleo, Señor, a ti, para que sea, Señor, de tu agrado, que tú recibas, Señor, en este momento. Te pedimos todas nuestras peticiones, todas nuestras inquietudes, todas nuestras preocupaciones, Señor, tú las conoces todas. Señor, las presentamos ante tu divina y santa consideración. Te pedimos igualmente, Señor, por todos los hermanos que no pueden estar aquí en este momento, que tú también, Señor, estés allí en el lugar con cada uno de ellos, especialmente, Señor, por todos los hermanos enfermos y en especial, Señor, te presentamos a nuestra hermana Selimar. Señor, te pedimos que tú no la abandones, que tú estés con ella y que ella, Señor, se pueda sentir que tú estás con ella en todo momento. Nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Raquel, nuestra hermana Mary, todos, Señor, los enfermos que tenemos en la iglesia, si se me escapó uno, tú lo conoces, Señor. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos puedas ahora, a través de nuestra hermana Julie, Señor, nos puedas impartir, Señor, el pan, Señor, tu pan espiritual, que podamos, Señor, salir de aquí con lo que hemos venido a buscar, que sea, Señor, a través de sus labios, que recibamos aquello que necesitamos en este momento para salir de aquí, Señor, más comprometidos que nunca, Señor, con tu causa y con tu amor y con, Señor, con todo, Señor, lo que sea esa relación hijo-padre. Gracias, Señor. En tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Feliz sábado. Muy feliz de estar aquí. Hace tiempito no me paraba a predicar. Lo evado lo más que puedo. Siento que es una responsabilidad muy grande y el fin de semana pasado mis neuronas se agotaron
Tuvimos un tema el viernes por la noche que para mí fue bien fuerte y sobre todo prepararlo, un tema que yo no acostumbro y mis neuronas ahí quedaron. Eso que cuando me senté a hacer esta predicación estaba vacía, pero Dios es grande, Dios es bueno y me dijo que de esto necesitábamos hablar hoy y de eso vamos a hablar, del perdón. Pero no vamos a hablar del perdón como normalmente lo hacemos, vamos a hablarlo de una manera diferente. Esta semana estaba yo sentada trabajando y por la noche me dio con ver una de las películas nuevas que salen y aunque mucho de lo que esa película dice, nosotros como adventistas no lo creemos, una pequeña porción de la película me impactó, me impresionó mucho. La película trata de este personaje, cuando era niño, muy maltratado por su padre, mucho, al punto de llevarlo a tomar unas decisiones equivocadas. Crece el personaje, tiene 3 hijos, sigue cargando con lo que ocurrió en su infancia, pero entonces un fin de semana se va de camping con sus hijos, sin la esposa, él y sus 3 hijos. Te da la película a entender que él dedicó a hacer las cosas diferentes a su papá y se dedicó mucho a cuidar esos 3 hijos. En un momento de la película, uno de sus hijos se está ahogando y él corre así, superhéroe, ¡fum!, a salvar a su hijo y deja solita en la mesa al lado del camping, había mucha gente, a su hija más pequeña. Resulta que había por ahí un merodeador de estos ángeles caídos, se llevó a su hija y el resultado fue bien difícil. Pero esa parte triste no es lo que les quiero traer. Sigue la película en un momento de desesperación, cosa que nosotros, repito, no necesariamente creemos las cosas de esta manera, pero recibe una carta de Dios que le dice, ve a la cabaña, ve a esa cabaña donde todo ocurrió. Él decide ir a la cabaña. Obviamente te da la película a entender que él va a ir a encontrarse con la persona mala y a terminar el asunto, pero la historia le da un giro porque él se encuentra de momento con Dios. La película inclusive te personifica a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. En una de las dinámicas que hacen, ellos están tratando de que el hombre cierre ese capítulo, perdone y pueda seguir hacia adelante con la familia que tiene. Obviamente pierde a esta hija pequeña, tiene 2 hijos, una hija y un hijo más grandes, y su esposa. En una de las dinámicas que le hacen, este hombre está bien enojado, póngase en su lugar, está molesto. Yo creo que a todos nos ha pasado y nos podemos identificar. ¿Por qué Dios permitió que esto ocurriera? Es una pregunta que se hizo. Porque Dios permitió que a mí me ocurriera lo que me pasó en su infancia, un maltrato muy fuerte por parte de su padre, físico y mental. Todo lo que está ocurriendo es culpa de Dios. Dios permite que esto ocurra. Y en este ejercicio, que es el que a mí me impresionó, este otro personaje le dice, ok, ahora tú vas a ser juez. Ahora tú vas a juzgar las escenas que yo te voy a dar. Le ponen la escena del papá maltratándolo. ¿Quién es que sale? ¿Libre o culpable? ¿Perdonado o culpable? ¿Qué creen que dijo? Culpable. Le ponen la escena del hombre lastimando a su hija. ¿Qué? ¿Perdonado o culpable? Culpable. Le ponen la escena suya cuando niño, cuando cometió el error. La película da la impresión de que él le puso algo en la bebida a su papá. ¿Qué eres? ¿Perdonado o culpable? Culpable. Ahora le presentan
a sus 2 hijos mayores, cometiendo los errores que han cometido sin que él lo supiera, y tenía que escoger quién es culpable, castigado y quién vas a perdonar. ¿A quién perdonas y a quién castigas? De tus 2 hijos, ¿a quién? Yo tengo 3. Yo no podría tomar esa decisión. Él no pudo. Y la contestación de él fue esta: no puedo. Castígame a mí. Pon todo lo que hayan hecho mis hijos en mí y castígame a mí. Culpable soy yo. No puedo escoger entre ellos. Y lo próximo que dijo la persona en la película fue lo que a mí me causó impresión. Así mismo nos ve Dios. Tanto el que hizo como el que recibió es hijo de Dios. Y ambos merecen el perdón. Yo no sé, a mí eso en mi carácter personal me chocó mucho. En un momento muy difícil de mi vida, yo decía estas palabras: Dios es tan bueno que después de lo que me hicieron, los perdona. Ellos se salvan y me pierdo yo por no perdonar. Eso no es justo en mi manera de pensar. Pero Dios me enseñó hace tiempo que el perdón es para mí, no para nadie más, es para mí. Porque tan hijos son unos como los otros. Y yo te pregunto, porque yo me hice la pregunta, obviamente, haciendo esta reflexión. Es una reflexión corta. Eso cuando Lisandra me dijo, se me va a extender el tiempo, no te preocupes. ¿Te ha pasado lo mismo? ¿Has podido perdonar a quien te hizo? En ese momento difícil en que pensaste esto no es justo, ¿has podido perdonar? ¿Qué cosas? Piensa tú, obviamente no es para contestarme. ¿Qué cosas te han hecho que las tienes ahí profundas y todavía no has podido perdonar? Y si lo movemos un poquito, ¿qué cosas has hecho tú que tú no te has podido perdonar a ti mismo? ¿Qué cosas has hecho en la soledad de tu hogar, quizás en público, que te hacen sentir que Dios no te puede perdonar eso que hiciste? ¿Alguno se sentirá así? No me conteste. Vamos a hablar un momento de los 13 discípulos de Jesús. Y sí, 13, no me estoy equivocando. Porque voy a hablar hasta de Matías, el que sustituyó a Judas Iscariote. Los discípulos de Jesús vivieron 3 años con él, ¿verdad que sí? 3 años. Compartieron todo, lo dejaron todo, sus casas, sus familias, sus trabajos. La mayoría, muchos de ellos eran pescadores. O sea que si estoy caminando, ¿qué pasa con mi familia? ¿Va a comer o no va a comer? Porque mi familia come de la pesca que yo hago. Pero aún así confiaron en la palabra de Dios que él iba a sustentar y lo dejaron todo. Sus hogares, el techo bonito que tenían, la camita bonita que tenían, la dejaron para no saber dónde iban a dormir. Estos seres que lo siguieron tampoco eran perfectos. La hermana Guay nos dice, ¿a dónde es Cito? ¿Cuál de ellos es el que le doy? Hay un montón de botones. A la derecha. Aquí.
No sé si estoy para este. El de la derecha, este de aquí. No hace nada. Pues dale tú ahí. Ok. La hermana White nos dice en el libro Deseo de todas las gentes, capítulo 30, la ordenación de los 12 discípulos, página 258. El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de él. Conocía los peligros que tenían que arrastrar, la responsabilidad que recaería sobre ellos, y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. ¿Los conocía Jesús antes de elegirlos? Yo creo que sí. Sabemos que Pedro y Andrés eran hermanos. Juan y Santiago eran hermanos. Felipe y Natanael eran amigos. Al final descubrí que Jacobo, el hijo de Alfeo, era hermano de Judas Tadeo. Pero estos primeros 7, Pedro, Andrés, Juan y Santiago, Juan y Santiago, Felipe, Natanael y Mateo, tenían una relación más íntima con Jesús que los demás. De estos 7, Pedro, Santiago y Juan estaban todo el tiempo con Jesús, que fueron los que vivieron la mayoría de las cosas con Jesús. Y de estos 3, ¿quién fue el discípulo amado? Juan. Imagínense cuán íntima tenía que ser esa relación con Jesús. Además de que era joven, obviamente, está lleno por aprender. Vamos a hablar de ellos. El primero sería Simón Pedro. Y voy a decir características positivas y negativas. Pedro era, como les dije, uno de los primeros discípulos, era pescador, uno de los amigos íntimos de Jesús, y Pedro era generoso. Pero Pedro también tenía un carácter impulsivo, y esa impulsividad lo llevó a negar a Jesús 3 veces. Pero de Pedro también sacamos una lección. Como cristianos, muchas personas pueden fallar, pero que ese no sea el motivo para alejarnos de Dios. Pedro, al dejar a Jesús, no se apartó de él, sino se arrepintió y volvió a Cristo. Andrés, su hermano, fue uno de los primeros discípulos. Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Y Andrés fue el que corrió donde Pedro a decirle: Pedro, ven, vamos a seguir a este nuevo maestro. O sea que Andrés atraía a otros a Jesús. En el documento no encontré nada negativo de Andrés. Si alguno sabe, déjeme saber. Pero de Andrés aprendemos que los cristianos debemos dar a conocer a otros a Jesús. Jacobo, este es el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Ese Santiago no va ahí. Entre las cosas que encontré, uno de los primeros discípulos nuevamente era pescador como los demás, amigo íntimo de Jesús, pero fue uno de los primeros mártires de la iglesia. ¿Qué tenía negativo Jacobo? Era ambicioso, igual que Juan, que querían ser los primeros en el reino, ¿verdad que sí? Era enojadizo, era jactancioso. Pero de Jacobo aprendemos que dio su vida por la fe que profesaba. Juan, el hermano de Jacobo. Miren que muchas cosas se dicen de Juan. Definitivamente que este fue un apóstol especial. Positivo, uno de los primeros discípulos, discípulo de Juan el Bautista, fue pescador. Era de afectos sinceros y profundos. Amigo íntimo de Jesús. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Por eso se convirtió en discípulo amado, tan amado que Jesús le encomienda a su madre. Negativo de Juan, por más amado que sea, miren que muchas cosas negativas tenía Juan. Ambicioso igual que su hermano.
orgulloso, jactancioso, era implacable. No era manso ni sumiso, por algo les llamaban los hijos del trueno. Juan era de mal genio. Esta parte yo no la sabía. De espíritu vengativo y de crítica. Ay. El poder transformador del amor de Cristo cambió la vida de Juan. Vamos a seguir rapidito con Felipe. Ténganme paciencia. Felipe era amigo de Natanael. Fue uno de los primeros discípulos y fue el primero que Jesús le dijo, sígueme. También era pescador, tenía esa relación especial con Jesús y le habló rapidito a Natanael, su amigo de Jesús. Pero Felipe es tardo de corazón para creer, le falta un poco la fe. Es inclinado a la duda, tenía una actitud crítica. Y de Felipe aprendemos que Dios usa nuestras preguntas para enseñarnos. Bartolomé, amigo de Felipe, era uno de los primeros discípulos, también tenía una relación especial con Jesús, pero Bartolomé era honesto, íntegro y de una naturaleza intensamente fervorosa. Negativo, era escéptico. Tenía prejuicios, rechazó a Jesús solo porque era de él y de Nazaret sale algo bueno. De Nazaret. Pero de Bartolomé aprendemos que una vida de integridad te lleva a recibir la honra de Dios. Cito, ponme el video original, que no lo pusimos, vamos a hacer una pausa y vamos a ver este video. Como de costumbre, el tren hacía su recorrido, pero esta vez fue testigo de una historia cargada de una gran emoción. En él viajaba un joven que tenía su rostro entre las manos. Cuando se dejaba ver, se percibían las huellas de tristeza, dolor y preocupación. Un señor mayor que estaba sentado frente a él le preguntó cuál era el motivo de su turbación. El joven comenzó a relatarle su historia. En mi adolescencia, no reparé en los consejos de mi madre y en una de mis andanzas maté a una persona. Fui juzgado y condenado a 10 años de prisión. Cumplí la sentencia en una cárcel, lejos de mi casa. Nadie me visitó y me escribió durante ese tiempo, y todas las cartas que envié no tuvieron respuestas. Unos meses atrás, cuando supe que me iban a liberar, le escribí a mi madre una carta pidiéndole perdón por no haber tenido en cuenta sus consejos, y le comuniqué que en pocos meses saldría en libertad y deseaba regresar a casa. Además, quería saber si ella me perdonaría. Continuó diciendo, no sé si me estarás esperando, pero si lo vas a hacer te pido que me des una señal. ¿Te acuerdas del naranjo que está en la estación de trenes? Si me has perdonado y aceptas que regrese a casa, pongo una cinta amarilla en ese árbol. Cuando esté llegando, si la veo, me bajaré. De lo contrario, seguiré de largo. Mientras tanto, el tren se acercaba a la estación en la que debería bajar. El joven con mucho temor le pidió a su compañero de viaje que mirara por él, mientras se tapaba su rostro. El tren comenzó a disminuir su marcha, cuando de repente el señor que estaba mirando por la ventanilla gritó lleno de alegría, ¡Mira, mira! Alzando los ojos, surcado por las lágrimas, el joven no podía creer lo que estaba viendo. Contempló el espectáculo más hermoso que podían ver sus ojos. El naranjo no tenía una cinta amarilla, tenía cientos de cintas amarillas. Y no solo eso, todos los árboles del pueblo estaban colmados de cintas amarillas. No solo su madre, sino sus amigos y conocidos le querían demostrar que lo habían perdonado. Cientos de personas le dieron una cariñosa bienvenida. Quiero que sepas que hay una persona llamada Jesús, que como la madre y los amigos del joven de la historia, puede perdonarte hasta el acto más aberrante que hayas cometido.
Gracias, Cito. Esa era nuestra introducción. Vamos a seguir con Mateo. Fue el quinto discípulo llamado por Jesús y como negativo puse recaudador de impuestos. Porque en la mayoría de las veces, ¿qué significa eso? ¿Que tú eres? Gracias. Pero de Mateo también aprendemos que el cristianismo no es para los que se creen buenos. Es para los que saben que han pecado y necesitan ayuda. Seguimos con Tomás. Era un hombre valiente y fiel. A la vez era tímido, miedoso e incrédulo. Santo Tomás, no veré hasta que ponga el dedo en tus heridas. Pero aún de Tomás también aprendemos que aun cuando nosotros como cristianos experimentamos serias dudas, Jesús está dispuesto a restaurarnos en su fe. De Simón el Celote, era un vigoroso patriota. Movimiento de los celotes, si no me equivoco, eso eran guerreros. Intransigente enemigo de la autoridad de Roma. Pero de él aprendemos que si estamos dispuestos a renunciar a nuestros planes, podemos participar de los planes de Jesús. Pero tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestros planes. Judas Iscariote. Tenía positivo, fíjese que sí. Un hombre respetable por todos. Por eso los discípulos dijeron, pero queremos a este. Jesús, tráetelo. De agudo discernimiento y responsabilidad administrativa. Hermana White dice que Jesús intentó todo lo posible porque Judas cambiara de corazón. Pero negativo, fue el único discípulo que Jesús no llamó. Era egoísta. Entregó a nuestro Jesús porque pensaba en el dinero y cómo beneficiarse de él. Pero aún de Judas aprendemos una lección. Cuando nos dejamos utilizar por el enemigo, no tomamos buenas decisiones. Judas Tadeo, el hermano de Jacobo, era un hombre valiente, es lo único que se dice de él. Y aprendemos que los que siguen a Jesús porque creen en él no siempre entienden los planes de Dios. Jacobo, hijo de Alfeo, no dice nada de él, ni positivo ni negativo, solo que era hermano de Judas Tadeo. Y por último, Matías, que sustituye a Judas Iscariote. Positivo tuvo que fue seguidor de Cristo desde su bautismo hasta su resurrección. Yo no me imaginé como que más gente alrededor de ellos. Yo pensaba que eran esos 12, pero ya vemos que había un grupo de gente constantemente alrededor de Jesús, entre ellos Matías. Negativo, lo puse yo, lo eligieron por sorteo. Yo no pienso que cosas que salgan por sorteo son positivas. Esto es muy personal. Pero de Matías también aprendemos a mantenernos en el camino de Cristo. Tarde o temprano te llegará tu recompensa. Ahora, ¿te identificas con alguno de estos? ¿Alguien es valiente y me dice con cuál de estos apóstoles se identifica? Sí, con alguno. Nadie, con ninguno. Campo. ¿Con Juan o Jacobo? ¿Alguien más? ¿Se identifica con algún apóstol? Pero yo estoy segura que todos hemos tenido estas características negativas en nuestro corazón en algún momento. Y en esas características negativas, cito, es que me voy a enfocar por un momentito. Y vamos a leerlas. Uno de ellos negó a Jesús. ¿Lo has negado tú? Carácter impulsivo, ambicioso, enojadizo. Te dicen así, ya tú sales. ¡Ah! Jactancioso, ambicioso, again, no, ahí no está. Implacable, de mal genio. Oh, God. Todo esto es para mí, déjenme decirle. Un espíritu vengativo, eso no. Inclinado a la duda, con actitud crítica y ahí no sé si lo puse, me encanta que le pongan actitud crítica. Para mí es un chismoso. Escepticismo,
Hemos rechazado a Jesús, por ende prejuiciamos. Ah, no, como está vestido. Ay, es que huele tan mal. Ay, por lo que vemos. Deshonestos, incrédulos y egoístas. O quizás somos como Jacobo, que no se dice nada de nosotros. Nada. Llegaste, te sentaste y saliste como mismo entraste. Invisible. Ahora pregunto yo, dentro de todas estas características negativas que vemos, hay una cosa, quizás varias, yo me enfoqué en una, que todos tenían en común. ¿Quién es valiente? Todos tenían esto en común. Campos, ¿te atreves? No es una característica negativa la que tenían en común. No es negativa. Todos tenían algo en común. Los 13, porque hasta los 13 caminaron con Jesús. Todas estas características negativas caminaron con Jesús. Me atrevo a decirte entonces que no importa los defectos que tú tengas, lo importante que es entonces que camines con Jesús. Porque lo demás llegará. ¿O es que Pedro siguió siendo el mismo? Jamás. Todos estos discípulos, como les dije, hicieron lo mismo que nosotros deberíamos hacer, y en el fin de semana yo toqué un personaje que toda su vida caminó con Jesús y fue así que Jesús se lo llevó, y fue Enoc. No importa tu defecto, no importa cómo tú te veas cuando te miras al espejo, no importa lo que tú hiciste, no importa lo que tú piensas de ti mismo, la solución está en caminar con Jesús. Entonces, si caminamos con Jesús, si tú ayúdame con la otra, podemos concluir que como Pedro, volvemos a él, aunque hayamos fallado. Quedamos a conocer a Jesús como hizo Andrés cuando caminamos con él. Quedamos nuestra vida por la fe que profesamos. Si caminamos con Jesús, el poder transformador del amor de Cristo cambia nuestra vida. Si caminamos con Jesús, aunque no siempre entiendas los planes de Dios, lo sigues. Que muchas veces no entendemos. Si caminamos con Jesús, Dios usa nuestras preguntas y nuestras dudas para enseñarnos. Si caminamos con Jesús, mantenemos una vida de integridad que nos lleva a recibir honra de Dios como la recibió Natanael. Aprendemos que el cristianismo no es para los que se creen buenos, es para los que saben que han pecado y necesitan ayuda, como Mateo. Aun cuando nosotros como cristianos experimentaremos dudas, Jesús está dispuesto a restaurarnos en su fe como a Tomás. Y si estamos dispuestos a renunciar a nuestros planes, podemos participar de los planes de Jesús como Simón el celote. Pero tenemos que estar dispuestos a renunciar de nuestros planes. Si caminamos con Jesús, nos mantenemos en el camino de Cristo, tarde o temprano tendremos nuestra recompensa como la recibió Matías. Entonces, cuando lo vemos así, tenemos que entender que nada de lo que hagas puede alejarte del amor de Jesús. No hay nada que Dios no pueda perdonarte, nada. Lo perdonó en las 12, 13 personas, el montón que caminó con él. No hay otra. Porque Dios, escúchalo bien,
Dios nunca se cansa de perdonarte. Qué maravilloso es nuestro Dios. No importa si fuiste este o este, nunca se cansará de perdonarte. Cito, la hermana White nos dice, Dios toma a los hombres tales y como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio. Si quieren ser disciplinados y aprender de él. Importante, si quieren. No son elegibles porque sean perfectos. Ninguno lo somos. Sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Y si esa transformación no existe en nosotros, no podemos llegar al cielo. De la misma manera que Dios te perdona, tú necesitas perdonarte a ti mismo. No somos perfectos. ¿Estos 13 hombres eran perfectos? No. Nosotros no lo somos. Y a veces, a mí me pasa constantemente, mi peor enemigo soy yo misma. Mi peor enemigo soy yo. El que piensa lo peor de mí soy yo. El que se echa todas las culpas de todo soy yo. Esos hombres no fueron perfectos. Si observamos a los israelitas de los que hablamos mucho, bendito, tenían la nube y aún así no creían. Pero con la ayuda de Jesús podemos alcanzar la perfección que nos lleva al cielo. Necesitamos creer con certeza cuánto Jesús nos ama. No importa cuánto yo como ser humano me sienta lejos de él. Jesús me sigue amando. Sí. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, que supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Yo
nada que tú puedas hacer que Dios no te pueda perdonar. Lo único que Dios no puede perdonar es porque tú ya no te importa pedir perdón. Es lo único que Dios no te puede perdonar, aquello que tú has hecho, que estás tan lejos del Espíritu Santo que ya ni te interesa pedir perdón por eso. Termina la hermana White el capítulo diciéndonos: el que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio. Y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para, unidos con Cristo, podamos realizar las obras de Dios. Esa es nuestra misión. No importa cómo tú te sientas, cómo tú pienses de ti mismo, esa es nuestra misión. Dios permita, Dios nos ayude a aceptar el perdón de Cristo, a perdonarnos a nosotros mismos, a dejar de estar mirando lo que pasó, lo que hice, y enfocarnos en lo que podemos hacer en las manos de Jesús. Hoy mi corazón está apretadito. Es la primera vez que predico sin mis hijos. Es la primera vez que predico y Kelly no canta la última canción. Pero Dios sabía que mi corazón se iba a apretar y envió a Soar hoy aquí. Porque esa familia es necesaria, uno necesita ese apoyo y Soar está aquí, yo soy el que está por eso. Gracias, mi corazón. Dios nos ayude, mis hermanos, es mi mayor anhelo y esta predicación es para mí porque, como les dije, mi peor enemigo soy yo misma. A mirarnos como Jesús nos ve, a continuar hacia adelante y hacia arriba, enfocarnos en aquello. En el 2022 nos vamos a enfocar en todo lo que podemos hacer en las manos de Jesús por otros. Dios me los bendiga. No sé si vas a poner algún himno para Saila. O pon esa, la cancioncita y ya. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, que supe que buscabas más de mí, que mucho Estamos en vivo, hermanos, tiempo me discúlpenme. esperaste. No hemos orado para salir. Gracias, Leti. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Discúlpenme, mis hermanos. Padre maravilloso, bueno, que estás en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias por tu compañía. Gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias por utilizarnos. Somos solo instrumentos. No hay una sola cosa en nosotros digna de mencionar tu nombre. Pero gracias por el sacrificio de tu Hijo que nos permite llegar a ti. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor amado, todo lo que hemos hecho.
Ayúdanos a perdonarnos. Ayúdanos a aceptar tu perdón y ayúdanos a caminar contigo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, Dios me lo bendiga.